Estimados aprendices, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Para hoy vamos a ver cuáles son las distintas posibilidades que tenemos para calcular el consumo del hilo en una prenda. Este enlace que ven ustedes acá es una página del fabricante Coats Cadena, que es uno de los proveedores más importantes a nivel mundial en cuanto al hilo, y en esta página podemos encontrar algunas de esas formas para calcular dicho consumo. Sin embargo, pues las vamos a ver aquí de manera detallada. La primera manera que tenemos para nosotros medir ese consumo de hilo es haciendo una medición real del hilo consumido. Para hacer este ejercicio se debe realizar una costura, por ejemplo, de unos 15 centímetros, dependiendo de la máquina o de la costura obviamente que vamos a analizar, y con mucho cuidado se desbarata para poder medir la longitud utilizada del hilo en esa costura. De esta manera entonces vamos a ver qué sucede. Para este caso se tuvo en cuenta la puntada 401. Esta puntada es una cadeneta de 2 hilos. ¿Qué máquinas realizan este tipo de puntada? La collarín, cuando la tenemos enhebrada con una sola aguja, es decir, entonces que tenemos aguja en la parte superior y looper en la parte inferior. Y la otra máquina en la que podemos obtener esta puntada es la puntada de seguridad de una máquina fileteadora de 5 hilos. Es decir, que yo solamente enhebro la aguja que me hace la puntada de seguridad y el looper que hace esa cadeneta de la puntada de seguridad. Así las cosas, entonces, por el derecho de esta puntada tenemos una costura que se ve como una costura recta y por el revés una cadeneta. Entonces, siguiendo con el ejercicio, aquí se analiza que se hace una costura de 15 centímetros. Con mucho cuidado se desbarata esta costura y se obtiene lo siguiente. Al medir la longitud del hilo desbaratado, la costura recta, es decir, la que va en la aguja, arroja una medida de 19.5 centímetros y en el looper, es decir, la cadeneta, al desbaratarla, mide una longitud de 62 centímetros. Teniendo esta información, entonces vamos a hacer una relación entre costura e hilo consumido. Con una regla de 3 simple podemos hacer esta operación. Se analiza de la siguiente manera. Si en 15 centímetros de costura se obtiene una longitud de hilo de 19.5 centímetros, en 100 centímetros, que equivale también a 1 metro, ¿cuánto hilo vamos a tener? Sabemos que para hacer entonces una regla de 3 simple, multiplicamos en cruz. Al despejar la X entonces tenemos lo siguiente: 100 por 19.5 dividido entre 15. Eso me da una longitud de 130 centímetros. ¿Por qué utilizamos 100 centímetros o 1 metro? Para tener un mayor punto de referencia. Ahora vamos a hacer la misma operación con el looper. Si en 15 centímetros de costura tenemos 62 centímetros de hilo, en 100 centímetros de costura, ¿cuánto hilo tenemos utilizado? Este resultado da 413 centímetros. En dado caso que yo utilice hilo en la aguja e hilaza en el looper, aquí ya tendríamos el consumo de cada uno de ellos: 130 centímetros de hilo y 413 centímetros de hilaza. Para este ejercicio vamos a suponer que tanto en la aguja como en el looper
tenemos solamente hilo. Esto significa que debemos sumar estas dos cantidades para obtener el total de consumo de hilo. Entonces 130 más 413, eso nos da una cantidad de 543 centímetros. Ahora, siempre debemos considerar una merma o un porcentaje de desperdicio por las condiciones de la máquina, por el largo de la colita inicial de la costura y al final, etcétera, etcétera. Este desperdicio entonces estaría entre el 10 y el 15%. Aquí yo tomé un porcentaje de desperdicio del 15%. Entonces tomamos la cantidad de 543, la multiplicamos o le adicionamos el 1.15 y eso nos da como resultado 624 centímetros de hilo real. Eso para una costura de 100 centímetros. Si vamos a trabajar todo en metros, entonces para un metro tenemos 6.24 metros de hilo consumido. Esta es la manera como se puede calcular el consumo de hilo de manera real. La segunda alternativa que nos ofrece Coats Cadena es que tras varios análisis y estudios que ellos ya han hecho previamente, construyeron esta tabla con este tipo de puntadas en los que se estableció una tasa de consumo. Esto sería centímetro de hilo por centímetro de costura. Se analiza cuántas agujas tiene cada máquina en las que se puede realizar esta puntada y ellos le han brindado un porcentaje a la aguja o al looper o al tomador de lazada como conocemos. Si vamos a analizar el mismo ejercicio que hicimos en el ítem anterior, se estableció un tipo de puntada 401. Para esa puntada ellos establecieron una tasa de 5.5. En este caso pues se maneja solamente una aguja. Le dieron a la aguja un porcentaje del 25% y al looper 75%. Vamos a ver entonces cómo funciona la utilización de esta tabla. Entonces seguimos con la misma puntada 401, que es una cadeneta de 2 hilos, y hacemos una costura de 100 centímetros. Perdón. Estos 100 centímetros entonces lo multiplicamos por la tasa que ellos ya estimaron, que es 5.5. Eso nos da un resultado de 550 centímetros. Como les dije en el ejercicio anterior, si vamos a utilizar hilo tanto en la aguja como en el looper, aquí ya tendríamos calculado la cantidad que se utiliza en ambos. Pero en dado caso que yo quisiese utilizar hilo en la aguja e hilaza en el looper, entonces aplicamos los porcentajes que ellos tienen establecidos en su tabla. Entonces el 25% de 550, eso nos da 138 centímetros, y el 75% que se aplica al looper sobre 550, eso da 413. ¿Qué faltaría acá? Darle el porcentaje de merma o de desperdicio para saber cuánto consume de hilo y cuánto consume de hilaza. Ahora, como dijimos que vamos a trabajar hilo en ambos, tanto en la aguja como en el looper, entonces tomamos la cantidad total que nos dio, que es 550, se le suma o se le agrega el 15% de desperdicio y eso nos da 633. Si comparamos con el ejercicio anterior, con el primer punto que nos daba 624, digamos que existe una pequeña diferencia, estamos por encima, pero pues es una aproximación también al consumo real del hilo. Entonces también es válida
En este ejercicio pues solamente tenemos en cuenta la tabla que ellos crearon y no necesitamos desbaratar ninguna costura, solamente utilizamos esta tabla para saber cuál es el consumo del hilo. Una tercera opción que Coats Cadena nos brinda es un software especial que ellos desarrollaron, se llama Coats SimWorks. Esta pues es una opción mucho más rápida, simple y eficiente que nos brindan para calcular el consumo del hilo. Adicionalmente al consumo del hilo también de una vez nos calcula el costo de ese hilo que consumimos y obviamente con esta opción tampoco existe la necesidad de retirar el hilo de la costura. También nos brinda la posibilidad, de acuerdo a la prenda que yo vaya a elaborar, nos brinda entonces el hilo más adecuado para esa prenda. Obviamente pues este software tiene un valor, ya tendrían que entrar en contacto con esa empresa, con Coats Cadena, para que les den todos los detalles acerca de este software y cuál es su costo. Esta sería nuestra tercera opción. Y como cuarta opción, existe otra empresa en el mercado que se llama Satexco. Discúlpenme por favor por la expresión. Digo que es tecnología chipchombiana porque pues ellos también desarrollaron una tabla en Excel, creo que ustedes ya la conocen, y simplemente nosotros vamos a variar dos datos. Uno, digamos lo que está aquí en blanco, uno serían las puntadas por pulgada, de acuerdo a eso pues existe un consumo. Entonces aquí para este ejemplo, acá hicimos un ejercicio con otros aprendices. Ellos tomaron una prenda de referencia que tenían en la casa, midieron la cantidad de costura que existía en esa prenda, en este caso es una camisa de hombre. La puntada recta, la plana, una aguja, está con 10 puntadas por pulgada y el total en esa prenda era de 9.69 metros. También tiene fileteadora, en ese caso, la persona que me brindó esta información midió que tenía 12 puntadas por pulgada la fileteadora y una longitud de 1.26. También tenía hojaladora y botonadora. .58 se tomó la medida del ojal y tiene 11 botones. Así las cosas, entonces aquí como ven sale el resultado final de consumo de hilo. Aquí él separa de una vez cuánto consume de hilo, cuánto de hilaza, y pues también puede establecerse de golpe cuál sería el valor de ese consumo. Esta tabla creo que es la que ustedes manejaron el trimestre anterior. Se puede calcular para prendas livianas y para prendas pesadas, que cambia un poquito el consumo del hilo. Sería entonces, chicos, las 4 formas que se conocen para poder calcular el consumo del hilo. Pueden existir otras, habría pues que analizarlas, mirar cuáles serían estas y determinar pues su validez. Espero que esta información haya sido pues de su total aceptación, que les sirva muchísimo cualquiera de estas que ustedes escojan y pues obviamente que lo puedan aplicar a su trabajo diario. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.